7 de la mañana con 11 minutos, continuamos en Primera Impresión. Para quienes lo conocieron, Julio César Trujillo será recordado como un apasionado de la política. Decenas de amigos y simpatizantes estuvieron en su despedida. No están para su propio provecho, no están para... Amigos y enemigos coinciden en que Julio César Trujillo llevaba la política en las venas y por eso, aún después de muerto, sigue generando polémica. Este martes, Trujillo recibió el último adiós por decenas de amigos y simpatizantes. Tras haber sido miembro del Partido Conservador, se vio obligado por las circunstancias a afiliarse a Concentración de Fuerzas Populares. Lo hizo porque el Tribunal Supremo Electoral no aceptó la inscripción de su tienda política, La Democracia Popular, en el llamado retorno a la democracia en 1978. Fue varias veces diputado y también candidato a la presidencia de la República por Democracia Popular en las elecciones de 1984, pero luego pasó a formar parte de Pachacutic. Experto en temas laborales, siempre sobresalió por defender a las organizaciones sindicales y colectivos que defienden el medio ambiente. Sin lugar a dudas, se lo recordará por haber sido parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, organismo del cual fue su presidente. El economista Alberto Acosta nos acompaña en este momento para abordar este tema y también otro de gran relevancia para Latinoamérica. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues todavía transcurren los días de luto nacional decretados por el presidente de la República. ¿Cómo cree usted que será recordado el doctor Julio César Trujillo? Bueno, su legado es muy grande. Las personas que le conocimos a Julio César Trujillo directamente, conocemos cuál fue su lucha, cuál fue su vida, cuál fue su compromiso. Julio César Trujillo fue una persona íntegra en todo el sentido de la palabra y comprometida con los sectores populares. En el video de presentación se mencionaba, por ejemplo, que Julio César Trujillo apoyó al movimiento sindical casi desde sus orígenes y fue un abogado defensor de los trabajadores frente al poder económico y también frente al poder político. Julio César Trujillo militó en el Pachacutic, fue asambleísta constituyente del Pachacutic en el año 1997 y 1998 y luego fue también una persona que acompañó en todo lo que ha sido la defensa de las propuestas, de los principios, de las iniciativas del mundo indígena, como es la plurinacionalidad, los derechos colectivos. Incluso nos apoyó en la Asamblea Constituyente de Montecristi directamente con un grupo de asesores para impulsar una serie de transformaciones que marcan esa Constitución. Y recordemos a Julio César Trujillo como un Yasunido, seguramente el Yasunido de corazón más joven y más entusiasta, buscando defender a la madre tierra, a la naturaleza. El recuerdo de Julio César Trujillo para mí es muy grande, como amigo, como compañero de lucha y como gran maestro. Quizá la parte última de su trayectoria política es la más recordada por las nuevas generaciones, aunque bien usted lo dice, pues su trayectoria ha sido bastante amplia. El tema de haber asumido la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ¿usted cree que cumplió las expectativas de la ciudadanía y de estas generaciones nuevas que más adelante tendrán que recordarlo de una u otra forma? Sin lugar a dudas es complicado hacer un análisis este rato de todas las decisiones que se tomaron en ese consejo, pero en general yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha hecho una gran tarea al sanear lo que eran las instancias de control en manos del gobierno autoritario del caudillo del siglo XXI, Rafael Correa. Ahora, si una u otra decisión está en línea con lo que uno espera, es una cuestión diferente, pero yo creo que Trujillo cumplió con ese compromiso a cabalidad y nos demostró una cosa, que no se trata simplemente de alargar la vida. Él pudo haber tenido los últimos años de su vida mucha tranquilidad en el seno de su familia, pudo vivir muchos años, no solo 88, sino muchos años más. Era una persona fuerte, con una salud vigorosa y con mucho entusiasmo. Prefirió profundizar la vida con calidad, con compromiso y con vocación de servicio al pueblo ecuatoriano. Hubo también detractores de la tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué opinión le merecen pues estas opiniones que han sido contrarias a la en política hay como tener Consejo? Distintas opiniones. Eso está bien, eso es normal, pero eso tiene que expresarse de una manera respetuosa y de una manera franca. Aquellos gritos destemplados con los que le recibieron a Julio César Trujillo el lunes antes de que sufra el
el derrame cerebral, aquellas manifestaciones de odio visceral que se leen en los medios de comunicación demuestran la miseria humana. Eso no es hacer política, eso es afectar la política. Nosotros tenemos que, recogiendo el espíritu de Julio César Trujillo, una persona comprometida con la vida, hacer un esfuerzo para erradicar la violencia. Venga de donde venga. La violencia no es el camino para construir democráticamente sociedades democráticas. ¿Considera usted entonces pertinente esta acusación que ha hecho la Fiscalía a las personas que en ese momento estuvieron y profirieron estos insultos? Me parece que ese es un camino que se debe seguir, pero no es ese el punto medular. El punto medular es que como habitantes de este país, como ciudadanos y ciudadanas comprometidas en la construcción de una sociedad, desde abajo, desde las raíces, erradiquemos este tipo de prácticas, porque no está bien la violencia a uno y la violencia a otro no se condena, no, hay que condenar todo tipo de violencia. Cuénteme, además se ha planteado que se declare como Día de la Transparencia y del Compromiso por la lucha anticorrupción. Este ha sido un planteamiento que se ha hecho desde algunos sectores el día del fallecimiento del doctor Julio César Trujillo. ¿Usted cree que debería hacerse? ¿Es una propuesta que se ha lanzado ya? Apoyo esa propuesta, me parece interesante, es una forma de recoger el legado de Julio César Trujillo y proyectarlo a las futuras generaciones. Tenemos otro tema para abordar con usted, que ha sido parte además de esta comisión que ha planteado las irregularidades que se han cumplido en este proceso en Bolivia, en el TIPNIS. El gobierno de Evo Morales es juzgado éticamente por graves violaciones a los derechos de la naturaleza. Esta es la noticia, sin embargo, queremos conocer más detalles acerca del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que ha emitido la sentencia en este caso. ¿Es vinculante? ¿Qué implicaciones tendrá? El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza se establece en Quito en enero del año 2014. La inspiración inicial fue y es la Constitución de Montecristi, donde la naturaleza aparece como sujeto de derechos por primera vez en el mundo en una constitución. Es una constitución de avanzada y así es reconocida internacionalmente. Posteriormente, en el año 2010, el presidente Evo Morales convocó en abril en Tiquipaya, cerca de Cochabamba, a una gran cumbre de los pueblos para discutir los problemas del cambio climático, que ya no da para hablar de cambio climático, sino abiertamente de un colapso climático. En ese sentido, se planteó en esa reunión la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Se expidió esa Declaración Universal con participación de personas provenientes de 142 países, algunos representantes oficiales y muchos desde la sociedad civil. Incluso esa declaración se transforma en la Ley 071 del Estado Plurinacional de Bolivia, ley expedida en diciembre del año 2010. Ahora, ¿cómo y entonces se entiende? el problema aquí es que siendo Evo Morales la persona que presenta esto, que asoma como el gran defensor de la madre tierra y de los derechos de los pueblos indígenas, es uno de los principales violadores, entre otras razones porque están construyendo una carretera que atraviesa el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS por sus siglas, y que eso está en contra del mandato de la Madre Tierra, de la Ley de la Madre Tierra, de la Declaración Universal de la Madre Tierra, incluso de las normas bolivianas. Se ha atropellado todo tipo de normas bolivianas, como ha sido la consulta previa, libre e informada, que no fue previa, no fue libre y no fue informada. Usted fue parte precisamente de esta comisión que estuvo en Bolivia y que presentó el informe que sirvió de sustento. ¿Cómo se desarrolló este proceso? ¿A quiénes identifican como los involucrados en una violación de derechos? Bueno, nosotros como tribunal sesionábamos en la ciudad de Bonn, en Alemania. El tribunal ha sesionado ya en varias ciudades, en Quito, ya lo dije, en Lima, en París, en Bonn, y ha tenido muchos casos y recibimos esta denuncia. El tribunal envió una comisión, yo fui a esa comisión con un abogado argentino, Enrique Viale, con una activista norteamericana, Shannon Biggs, y con una joven sueca, Hanna Berkovic, y fuimos a hacer esa visita. Nos reunimos con distintas organizaciones, entramos al corazón del TIPNIS a visitar a los pueblos que están ahí, el pueblo Chimán, el pueblo Yugacaré, el pueblo Mojeño Trinitario, representantes de las comunidades del TIPNIS, y nos plantearon este caso. Luego intentamos entrar a lo que se conoce el Polígono 7, que es una parte donde hay una colonización de cocaleros. ¿Hay ¿ya? algún lugar de nuestro país que se pueda de alguna manera el Yasuní, de alguna
alguna manera el Yasuní. Para poder entender mejor el tema. Pero no hay pueblos en aislamiento voluntario ahí. Los pueblos estos están de alguna forma conectados, contactados, ¿ya? Y esos son los que están directamente expresando su rechazo a estas violaciones sistemáticas, tanto de derechos a la madre tierra como derechos a los pueblos y derechos humanos. ¿Qué daños implica esta carretera que ha sido ya construida? Está en parte construida. Está construida la parte sur y la parte norte, sobre todo la parte sur que empieza en Villa Tunari y la parte que viene de San Ignacio de Mojos. Ese daño, si se llega a construir la carretera, es irreparable, porque no se puede engañar a la gente con carreteras ecológicas. Eso es un engaño. Acá también se decía en la época de Correa que iba a haber un sendero ecológico en el Yasuní, y vemos cómo se está destrozando el Yasuní. Lo sigue profundizando el gobierno de Moreno, porque en eso no tiene ninguna diferencia. ¿Quiénes se benefician de esa carretera? En primer lugar, se benefician los intereses extractivistas. Hay 3 bloques petroleros ya previstos y concesionados en esa zona, que es la zona más biodiversa de Bolivia. Por eso digo, hay un paralelismo con el Yasuní. Es una selva preciosa, maravillosa. Es una de las selvas más lindas del mundo. Y ahí hay una enorme biodiversidad. Para que tengan un dato la gente que muchos recordarán, ahí está el unicornio azul. Ahí está el unicornio azul. Es un pájaro que tiene 2 picos, que son azules, es conocido como el unicornio azul del Tipnis. En ese sentido, nosotros vemos que además hay los pueblos cuya vida estaría en riesgo si se construye la carretera. Hay estudios científicos que ya anticipan una deforestación superior al 65% en menos de 20 años, o sea, fin de la selva, y se destruye la base. Y adicionalmente, por esto es muy importante tener presente este polígono 7, esta zona dentro del parque, donde hay una enorme contribución o participación de colonización de cocaleros, se sigue ampliando y está entrando como un cáncer ya en el Tipnis mismo. En ese sentido, nosotros vemos con enorme preocupación que un gobierno que levantó la bandera de defensa de los derechos indígenas, la bandera de defensa de la madre tierra, sea el gobierno que está violando esos derechos. Ahora, si es que esta sentencia de este tribunal por los derechos de la naturaleza no es vinculante, ¿ustedes esperan que sea acogida las sugerencias y las recomendaciones que se ha hecho para con la población y con la misma naturaleza por el gobierno de Bolivia? Sería fantástico. Es como que el tren de la historia vuelve por segunda vez a la puerta del presidente boliviano. Él tiene la oportunidad de recapacitar, de rectificar y de hacer realidad lo que él mismo dijo, que no se puede defender los derechos de la naturaleza si no se defiende, los derechos humanos si no se defiende íntegramente los derechos de la naturaleza. Los unos vienen atados a los otros. No puede haber justicia ecológica sin justicia social y no va a haber justicia social sin justicia ecológica. Ahora, siendo un tribunal ético, su gran fortaleza es que no depende de gobierno alguno, de ninguna organización no gubernamental, de ningún partido político. Nosotros somos personas libres que tomamos decisiones apegadas a derecho a partir de todo el marco jurídico ya mencionado. Y en ese escenario, los 26 jueces y juezas que firmaron la sentencia son personas de una hoja de vida íntegra, nítida. Son líderes, incluso líderes indígenas, que en su mayoría estuvieron apoyando y de alguna manera están apoyando al proceso boliviano. En ese sentido, yo creo que este es un mensaje no solo para el presidente de Bolivia y su gobierno, no solo para la sociedad boliviana, para la sociedad universal. Tenemos que reencontrarnos con la madre tierra si no vamos a provocar una verdadera hecatombe ecológica. Los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza, la naturaleza sí puede vivir sin seres humanos. Nos quedamos entonces con ese mensaje del economista Alberto Acosta y hacemos una pausa en Primera Impresión. Ya volvemos con nuestro siguiente tema. Quédese con nosotros. Recuerde que nos escucha también a través de Pública FM.